Con ustedes, Alfredo Gómez, su podcaster, y esto es Círculo de Narradores. Compartiremos una serie de discusiones, diálogos, historias en diversas franjas como perspectivas de expertos, entrevista a un especialista en un campo único, noche de debates, discusión de un tema controvertido con puntos de vista opuestos, crecimiento personal, con lecciones aprendidas al superar desafíos. Además, recomendaciones de lectura, cine y mucho más. Gracias por estar conectados con Círculo de Narradores. En esta entrega compartiré un contexto histórico de la descentralización y la autonomía territorial, así como el sistema general de participaciones. Última semana de octubre de 2024, la plenaria del Senado de la República aprobó, en sexto debate, la reforma que fortalecerá la autonomía en las regiones. Estas entregas de 2 capítulos para comprender de mejor manera la reforma al Sistema General de Participaciones. ¿Es viable? ¿Es conveniente? La Constitución Política de 1991 marcó un hito en el proceso de descentralización fiscal en Colombia. Para entender la importancia de estas nuevas disposiciones, basta mencionar que la nueva Carta Política estableció que el 46% de los ingresos corrientes de la nación debían ser transferidos a las entidades territoriales. Estas transferencias se destinarían principalmente a los sectores de salud y educación y se harían a través de 2 bolsas, el situado fiscal para los departamentos y las participaciones municipales, para los municipios. Este esquema de transferencias ha sufrido 2 reformas importantes en los últimos 30 años. La primera se realizó en el marco de la crisis fiscal de finales de los años 90, cuando la difícil situación financiera de los gobiernos subnacionales comprometió la estabilidad fiscal del país. Adicionalmente, el hecho de que el crecimiento del monto de las transferencias estuviera determinado como un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación complicaba aún más la situación financiera del gobierno nacional. En este sentido, Colombia realizó una serie de reformas que adoptaron reglas fiscales subnacionales y se realizaron cambios en el esquema de transferencias del gobierno central a los gobiernos subnacionales. Repito, entiéndase como gobiernos subnacionales, los territorios, gobernaciones, alcaldías, municipios, sentando las bases de un modelo de descentralización con responsabilidad fiscal. Para el 2012, el monto del Sistema General de Participaciones presentaba alrededor del 4% del Producto Interno Bruto. Entiéndase como Producto Interno Bruto, el PIB, aquella sumatoria de todas las actividades económicas de la nación, del país, servicios, construcción, vivienda, agro, en un periodo determinado de tiempo. El 30% de los ingresos corrientes de la nación y el 15.7% sobre el gasto público. Una reforma al Sistema General de Participaciones es de suma importancia, tanto para los gobiernos subnacionales como para el nacional, ya que estos recursos afectan el balance de las finanzas del gobierno central y los locales. El proceso de descentralización colombiano se inició siguiendo la tendencia observada en América Latina, con la firme intención de mejorar el desempeño de los gobiernos subnacionales para contribuir al desarrollo económico y al mejoramiento de la calidad de vida. El propósito, apreciados oyentes de este podcast o de esta serie de programas, es ofrecer un breve contexto histórico sobre el proceso de descentralización en Colombia, haciendo énfasis en las metas y logros desde la última reforma. De igual manera, realizar un análisis del balance entre las competencias a cargo de las entidades territoriales y los recursos económicos con los que cuentan para cumplir con dichas responsabilidades y establecer si la legislación está definiendo las fuentes de recursos para cada conjunto de competencias asignado. Los resultados muestran la gran complejidad que supone el actual criterio de distribución de las transferencias, el cual ha ido aumentando con cada reforma. Como consecuencia de lo anterior se deriva la dificultad para evaluar el cumplimiento no solo de requisitos para la asignación de los recursos, sino para el control del logro de las metas propuestas en el mejoramiento de los servicios. Por otro lado, se observa que la regla del crecimiento de las transferencias, que contribuyó a la mayor estabilidad de las finanzas nacionales y territoriales luego de la crisis de finales de los años 90,
continúa aplicándose en forma transitoria. Esto contribuye a generar incertidumbre en las finanzas nacionales y subnacionales. Pues bien, al evaluar las metas propuestas en la última reforma, que fue por allá en el 2007, lo que se encuentra es que estas no se cumplieron en la mayoría de los casos. Es importante mencionar que el gobierno central se planteó metas específicas, digamos, únicamente en términos de cobertura, pero no en calidad. Lo mismo ocurrió en el caso de las áreas de residencia, en donde las metas planteadas son para el agregado y no se hizo distinción entre lo urbano y lo rural. Esto es de suma importancia, toda vez que existe una inmensa brecha en cobertura y calidad en la prestación de los servicios básicos entre estas zonas del país. Con respecto a las responsabilidades entregadas a los gobiernos subnacionales y el balance con los recursos disponibles para su cumplimiento, lo que se observa es que no en todos los casos se encontró una correspondencia entre las competencias entregadas y la definición de fuentes de financiación para desarrollarlas. Adicionalmente, mientras que los departamentos son los que menores ingresos reportan cuando se comparan con los municipios, paradójicamente son los que mayores competencias tienen a cargo. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta que deben asumir responsabilidades en la prestación de los servicios de educación, salud, agua potable, saneamiento básico de los municipios que no logran certificarse. Estas entregas constan de 5 secciones. La segunda se dedica a describir brevemente la relación entre el proceso de descentralización y el equilibrio de poderes. La tercera sección hace una descripción de los antecedentes y funcionamiento del sistema general de participaciones, su funcionamiento y su evolución reciente. En nuestra próxima narración, ojalá la próxima semana, estará dedicada a hacer una revisión de los logros del sistema de transferencias, especialmente desde la última reforma. La quinta sección haremos pues una revisión de las competencias asignadas a las entidades territoriales y de los recursos con los que cuentan para cumplir con dichas responsabilidades, que por cierto es un gran contenido dentro de la ley que recientemente se aprobó. Y en la última sección se presentan las principales conclusiones, recomendaciones y aspectos de la reforma aprobada, repito, recientemente por el Senado de la República. Como título segundo, la descentralización y la autonomía territorial, el equilibrio de poderes entre las autoridades territoriales. El proceso de descentralización se da, en general, en 3 entornos: el administrativo, el fiscal y el político, a través de los cuales el gobierno nacional transfiere a los gobiernos subnacionales responsabilidades, recursos y autoridad política respectivamente. Faletti, año 2010, compara el proceso de descentralización con una receta culinaria, en donde el éxito de los resultados se basa en la adecuada combinación de los ingredientes. En este caso, el grado de descentralización administrativa, política y fiscal. El autor, o sea, Faletti, menciona que en muchos casos la descentralización se aborda desde una perspectiva que va más allá de la entrega de responsabilidades y recursos a los gobiernos subnacionales y llega hasta reformas que llama democráticas o institucionales. Por lo general, las 3 fases de una descentralización no se dan simultáneamente. Si estas tuvieron lugar y si además fuera posible establecer el grado de sincronización con el que ocurrieron, es posible establecer la secuencia de la descentralización, los mecanismos de transmisión y los efectos en los que se conoce como el equilibrio del poder entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. La primera etapa en llevarse a cabo determinará en gran parte las subsiguientes y además haría evidente cuál de los 2 actores, gobierno nacional o gobiernos subnacionales, tendría mayor prevalencia en términos de sus intereses. Por ejemplo, si la descentralización administrativa ocurre antes que las demás, es una señal de que el gobierno nacional domina en el juego de poderes, mientras que si ocurre lo contrario indicaría que los gobiernos subnacionales son los de mayor dominancia al inicio de un proceso de negociación, cosa que en la actualidad no ocurre. Un ejemplo del primer caso es el de Argentina, en donde la mayor dominancia la tenían las preferencias del gobierno nacional. En este caso, con una alta probabilidad, el primer tipo de descentralización es implementarse en la administrativa, a través de la cual lo primero que reciben los gobiernos subnacionales es responsabilidades por parte del gobierno nacional. La siguiente etapa, con el fin de que los gobiernos subnacionales cumplan con sus tareas, sería la fiscal y posteriormente la política. De este modo,
Al final, el gobierno nacional garantizaría poder controlar las reglas de juego a través de las cuales se establece la forma y distribución de los recursos transferidos. La descentralización política no se lleva a cabo como segunda etapa, debido a que esto implicaría otorgar prematuramente mayor poder a los gobiernos subnacionales en la decisión del manejo futuro de los recursos transferidos. En este contexto no se esperan cambios en el equilibrio del poder, ya que tanto al inicio como al final del proceso de descentralización prevalecen las preferencias del gobierno nacional frente a las de los gobiernos subnacionales. Situación que la actual reforma aprobada en el Senado quiere cambiar. El ejemplo del segundo caso, en donde el proceso de descentralización sigue el orden política, fiscal, administrativa, es el de Brasil y Colombia, con una mayor autonomía política inicial por parte de los gobiernos subnacionales, en donde estos pueden movilizar votos para las elecciones nacionales. Las condiciones estarían dadas para el segundo tipo de descentralización, la fiscal. Una vez estén garantizados los recursos o la autonomía para generarlos, el siguiente paso natural será la descentralización administrativa o la asignación de competencias y responsabilidades a los diferentes gobiernos subnacionales. En este caso priman los gobiernos subnacionales y sus preferencias con respecto al gobierno nacional. Nuevamente Faletti, año 2010, menciona algunas otras posibles situaciones y resultados en el equilibrio de poderes, según la sincronización en los tipos de descentralización adoptados. Sin embargo, es importante mencionar que el número de posibilidades cambia según si se presentan o no durante el proceso choques exógenos o mecanismos reactivos que lleven a ordenamientos temporales alternativos de los tres tipos de descentralización. En un análisis comparativo para 4 países de América Latina, Colombia, Brasil, Argentina y México, el autor, haciendo uso de mediciones en 3 fuentes, recursos económicos, autoridad legal y capacidad organizacional, encuentra que luego del proceso de descentralización en cada país, Brasil es el que mayores cambios presentó en el equilibrio intergubernamental de poderes, seguido de Colombia y México. En otras palabras, Brasil fue el que mayor cambios logró a favor de la autonomía de los gobiernos subnacionales luego de un proceso de descentralización. Otro título, la descentralización en Colombia. Este proceso en Colombia tiene sus orígenes a mediados de los años 80, con la intención de que alcaldes y gobernadores fueran elegidos por voto popular. Aunque esta iniciativa se originó en el gobierno central, estuvo apoyada por importantes sectores políticos y sociales de los gobiernos subnacionales que ejercían presión a través de amenazas de paro, como cosa rara. Estos movimientos se convirtieron en la fuente principal de una mayor dominancia de preferencias de los gobiernos subnacionales frente al gobierno nacional. Así las cosas, las condiciones estaban dadas para que la primera fase de la descentralización fuera la política, la cual se materializó primero con la elección popular de alcaldes en 1986 y continuó luego con la de gobernadores durante la reforma constitucional de 1991. Es interesante observar cómo inicialmente los municipios, a través de la Federación Colombiana de Municipios, se opusieron a la elección popular de gobernadores por verlos como futuros rivales en la búsqueda de poder y recursos ante el gobierno nacional. Sin embargo, una vez se establece la elección popular de gobernadores, es precisamente la coalición entre los municipios y gobernaciones que logra impulsar la segunda fase de la centralización, la fiscal, a través de la cual se garantizaba un aumento significativo en el monto de los recursos que recibirían los gobiernos subnacionales en forma de transferencias. El siguiente paso natural en el proceso de descentralización, la administrativa, consistió en la definición de responsabilidades y obligaciones a cargo de los gobiernos subnacionales, especialmente para el caso de los sectores de educación y salud durante los años 1993 y 1994. Como era de esperarse, por sus características, estas medidas fueron impulsadas por el gobierno central. El proceso del equilibrio intergubernamental de poderes muestra 2 características importantes. La primera es que fueron las preferencias de los gobiernos subnacionales las que prevalecieron en la primera etapa de la descentralización. Además, es posible notar que no hubo cambios significativos hacia el cumplimiento de la segunda y tercera etapas, o sea, la fiscal y administrativa, lo que significa que el proceso no se vio afectado por factores exógenos a través de los cuales las preferencias dominantes
cambiarían a favor del gobierno nacional. La segunda característica es que, a pesar de que las preferencias de los gobiernos subnacionales prevalecieron durante casi todo el proceso, el país termina con cambios significativos en términos del equilibrio intergubernamental de poderes a favor de los gobiernos departamentales y municipales, al compararlo con la situación previa al inicio de las reformas. 3. El Sistema General de Participaciones. Antecedentes. El Sistema General de Participaciones corresponde a los recursos que el Gobierno Nacional Central transfiere a las entidades territoriales, ya sean departamentos, distritos o municipios. Recursos destinados a salud, educación, agua potable, saneamiento básico y para propósito general. Los artículos 356 y 357 de la Constitución Política del año 91 establecieron nuevas responsabilidades a los gobiernos subnacionales, así como también los recursos necesarios para ejercerlas, profundizando en el proceso de la descentralización política y administrativa de Colombia. Esta legislación definió inicialmente dos mecanismos a través de los cuales el gobierno nacional transfería recursos a las entidades territoriales. El situado fiscal, por un lado, representaba los recursos que el gobierno nacional central asignaba a los departamentos, al distrito capital y a los distritos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, con el fin de financiar la salud y la educación en estas entidades territoriales. Se estableció como un porcentaje creciente de los ingresos corrientes de la nación que permitiera cubrir de manera adecuada los servicios públicos para los cuales está destinada. Las transferencias a los municipios se hacían a través de lo que se conocía como las participaciones municipales. Estos recursos estaban destinados a sectores específicos, tales como educación, salud, agua potable, saneamiento básico. Al igual que en el caso del situado fiscal, el crecimiento de las participaciones estaba ligado a los ingresos corrientes de la nación. La distribución de los recursos y competencias, de la que tratan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia, fue reglamentada por la Ley 60 de 1993. En esta se estableció que la base del cálculo para el situado fiscal estaría conformada por los ingresos corrientes de la nación, cuyos recursos para los años 1994, 1995 y 1996 corresponderían al 23%, 23.5% y 24.5% de los ingresos corrientes de la nación, respectivamente, tomando como referencia que para el año 1993 estos representaron el 22.1%. Bueno, ya a partir del año 1997 la participación se mantendría constante en un 24.5%. Inicialmente se estableció que se debía distribuir el 15% del situado fiscal entre los departamentos y distritos especiales de Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta en partes iguales, y el 85% restante dependía de la población atendida en el año anterior y la población por atender en salud y educación, considerando el esfuerzo fiscal ponderado y la eficiencia administrativa de cada entidad territorial. Como mínimo, cada entidad territorial debía destinar el 60% de los recursos del situado fiscal al financiamiento de la educación y un porcentaje del 20% a salud. El 20% restante podía ser destinado a salud y educación dependiendo de las metas de coberturas en estos dos sectores. Los departamentos se encargarían de distribuir los recursos entre sus municipios de acuerdo con los mismos criterios de población atendida histórica y población por atender. En el caso de las participaciones, 30% debía destinarse a educación, 25% a salud, 20% a agua potable y saneamiento básico, 5% a recreación y cultura y el restante 20% a libre inversión. Con la caída del PIB a finales de los años 90 se redujo el recaudo tributario y también los ingresos por concepto de transferencias a los departamentos y distritos, pues estos eran un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación. Dicha situación estaba comprometiendo la sostenibilidad de las coberturas en educación y salud. Como consecuencia de esta crisis, se implementaron una serie de reformas que buscaron generar una mayor estabilidad fiscal en Colombia. Entre estas se encuentra el Acto Legislativo 01 del 2001, mediante el cual se reformaron los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y se creó el Sistema General de Participaciones, reglamentado por la Ley 715 del mismo año. Fundamentalmente, el Sistema General de Participaciones agruparía en una sola bolsa lo que antes hacía parte del situado fiscal y las participaciones municipales. Así, se le dio mayor margen de maniobra al gobierno nacional al desvincular el crecimiento de los recursos del Sistema General de Participaciones de los ingresos corrientes de la nación hasta el año 2016, pues a partir del año 2002 el Sistema General de Participaciones aumentaría en un porcentaje igual a la inflación causada más un crecimiento real constante equivalente al 2% entre los años 2002 y 2005 y de 2.5% entre el año 2006 y 2008, quedando completamente desvinculado del comportamiento de los ingresos corrientes de la nación. Adicionalmente, quedó también establecido que en los años en que la economía creciera por encima del 4%, el Sistema General de Participaciones tendría un crecimiento adicional en los puntos porcentuales que superara a dicha tasa de crecimiento. Sin embargo, en los casos en que el crecimiento estuviera por debajo de la meta establecida, el Gobierno Nacional Central deberá cubrir el faltante para mantener la tasa de crecimiento. En los casos de crecimiento anual por encima del 4%, el Gobierno Nacional Central podrá descontar los recursos que aportó para mantener la meta de crecimiento del Sistema General de Participaciones. También cambió la destinación de los recursos, dado que a partir del año 2002 el Sistema General de Participaciones no solo contemplaría las participaciones para salud y educación, sino que se agregó en el rubro de propósito general lo que corresponde a agua potable y saneamiento básico, recreación, cultura y deporte, libre destinación, recursos para los resguardos indígenas y los municipios ribereños al río Magdalena, financiamiento de programas de alimentación escolar en los distritos y municipios y recursos para el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales, que se llama el FONPET. Para la distribución de los recursos, la Ley 715 de 2001 inicialmente descontaba el 4% de los recursos del Sistema General de Participaciones para ser distribuido entre los resguardos indígenas, con un 0.52%, municipios ribereños al río Magdalena un 0.08%, municipios y distritos para programas de alimentación escolar un 0.5% y para el FONPET el 2.9%. Una vez descontados estos recursos, la participación para el sector educativo se estableció en 58.5%, para el sector de la salud fue de 24.5% y para propósito general el restante 17%. Vale la pena resaltar que, a diferencia de lo establecido por la Ley 60 de 1993, en la cual se fijó un porcentaje de recursos que luego se repartía entre los departamentos y distritos para ser luego distribuido en los diferentes sectores. Con la Ley 715 primero se estableció un porcentaje de recursos para cada uno de los sectores que posteriormente se repartiría entre los municipios, distritos y departamentos. En 2007 se hizo una nueva reforma constitucional mediante el acto legislativo 04 del mismo año y se aprobó la Ley 1176 de 2007, la cual modificó algunos artículos de la Ley 715 de 2001. Así, a partir de 2007, se separaron los servicios de agua potable y saneamiento básico de la participación de propósito general, asignándole sus propios recursos. Así, una vez descontados los recursos del Sistema General de Participaciones para los resguardos indígenas, municipios ribereños al río Magdalena, programas de alimentación escolar y para el FONPET, el 58.5% de los recursos se destinaría a educación, el 24.5% a salud, el 11.6% a propósito general y el 5.4% a agua potable y saneamiento básico. En esta reforma se estableció que los recursos del Sistema General de Participaciones crecerían anualmente de acuerdo con la inflación causada, más un crecimiento real fijo del 4.8% desde el 2011 hasta el 2016, de los cuales 1.8 puntos porcentuales deben ser destinados exclusivamente a cobertura y calidad del sector educativo. Adicional a lo anterior, para los años en los que la economía crezca por encima del 4%, se seguiría aplicando un crecimiento mayor en tantos puntos porcentuales se supere dicha tasa. Recursos adicionales que deberán ser destinados únicamente para la atención integral de la primera infancia, si se quisiera resumir la historia reciente del sistema de transferencias. Un primer asunto que se destaca es que a partir del año 2001
se pasó de contar con dos mecanismos a través de los cuales el gobierno central transfería recursos a los gobiernos subnacionales, situado fiscal y participaciones municipales, a hacerlo únicamente a través del Sistema General de Participaciones. En segundo lugar, mientras que anteriormente los montos de las transferencias se definían como un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación, a partir del 2001 el crecimiento de los recursos transferidos está definido por la inflación, aunque siempre con regímenes transitorios. Una vez finalicen estos periodos, el crecimiento estaría en función de la tasa de crecimiento promedio de los ingresos corrientes de la nación en los 4 años anteriores. Un tercer aspecto es el que tiene que ver con los mecanismos de distribución de los recursos. Durante la Ley 60 de 1993, los recursos eran primero asignados territorialmente, por municipios y departamentos, y luego sectorialmente, educación, salud, etc. Con los cambios establecidos a partir del 2001, con la Ley 715, la asignación es ahora sectorial primero y luego a nivel de las entidades territoriales. Un cambio adicional tiene que ver con el criterio de distribución de los recursos. Antes del 2001, parte de las transferencias por situado fiscal se asignaban con base en los gastos causados en cada uno de los sectores. Esto cambió a partir de la Ley 715 y los gastos ya no son un criterio a través de los cuales se asignan transferencias a las entidades territoriales. Evolución reciente de las transferencias. Los resultados para el agregado de cada uno de los sectores muestran un comportamiento positivo y creciente. Para el sector de la educación, que es el que mayores recursos recibe, estos aumentaron en términos reales en cerca de 4 billones entre los años 2002 y 2012, representados en un crecimiento promedio anual del 3.5% y acumulado del 40% durante el periodo. El sector salud presentó un crecimiento levemente inferior del 3.1% promedio anual y una variación acumulada del 35%. De igual forma, los demás sectores tuvieron un crecimiento positivo de los recursos que les transfiere el gobierno central. En cuanto a la carga de las transferencias sobre los ingresos corrientes de la nación, los resultados recientes han sido positivos. Mientras que entre 1990 y 2001 la participación pasó del 26% al 40%, esto significa que durante los últimos 20 años se ha reducido la carga de las transferencias sobre las finanzas del gobierno central. Lo anterior se ha logrado sin sacrificar los montos transferidos a los gobiernos subnacionales que, como se observó, han aumentado en términos reales. Otro aspecto que vale la pena analizar es la relación entre los recursos transferidos a las entidades territoriales y su situación de pobreza. Un primer ejercicio es hacer la comparación entre el Sistema General de Participaciones per cápita, tomando la población total de cada departamento y municipio según el caso, y el índice de pobreza multidimensional, que son aquellas carencias que pueden llegar a enfrentar las personas y los hogares en dimensiones como educación, salud, trabajo, entre otras. O sea, tenemos un índice de pobreza monetaria, que es en dinero per cápita, y otra la pobreza multidimensional, que son varias carencias en necesidades básicas insatisfechas, educación, salud, trabajo, entre otras. Pues bien, no es desconocido, mi apreciada audiencia, que regiones de Colombia como la Guajira, el Chocó, el Pacífico colombiano, el suroriente del país, se registran los índices más bajos de pobreza monetaria y multidimensional. Allí hay conflictos armados, presencia de guerrilla, minería ilegal, cultivos ilícitos, reclutamiento infantil y una pobreza generalizada frente al centro. Y es una problemática de décadas y décadas. Ojalá exista una voluntad administrativa y política para que esta reforma del Sistema General de Participaciones no solo lleve la chequera a estas regiones olvidadas, marginadas, y que esa transición de 2 años que tendrá el Congreso para definir y trasladar competencias, algo muy importante, las mismas regiones integren y actualicen sus planes y esquemas de ordenamiento territorial, adquieran experticia e idoneidad en el manejo de recursos, presentación de proyectos, contratación pública, temas que giren alrededor de la salud, la educación, el saneamiento básico, la nutrición, entre otros, que encuadren dentro de la fuente de financiamiento. Es una realidad de que esto se convierte en un círculo vicioso y prolonga la desigualdad, la violencia, la inequidad, la incapacidad institucional, las condiciones mínimas de desarrollo. Así es de que muy desafortunado encuentro esa carta de los exministros de Hacienda
al oponerse a esta ley de transferencias, de desarrollo de los territorios, de obtener un mayor porcentaje del sistema general de participaciones, el cual vamos a explicar en nuestra próxima entrega para así poder entonces ser más reflexivos alrededor de esta reforma que se avecina y poder, dimensionar, analizar si es conveniente o no. Agradecer a documentos vía web publicados por el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República. Por favor, atentos y conectados a nuestra próxima narración, con la continuidad de este interesante y vigente tema donde complementaremos con la revisión, logros alcanzados con reformas al Sistema General de Participaciones, competencias y recursos de las entidades territoriales, conclusiones, recomendaciones y aspectos de la actual reforma. Nos encuentran en Facebook, X, Spotify y YouTube.